Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alba Jiménez y este es el curso Cómo aprender y enseñar matemáticas. Hola colegas docentes, padres, madres de familia, estudiantes de profesorado o estudiantes. Mi nombre es Alba Jiménez, como les decía anteriormente, soy profesora licenciada y me dedico también a ser maestra de profesores en la formación docente. Hoy quiero trabajar con ustedes el curso de matemáticas. Difícil, complicado, sencillo, fácil. Usted habrá escuchado cantidad de calificativos alrededor de la palabra matemáticas, pero hoy vamos a descubrir que no es tan difícil como nos han dicho. En este curso de cómo enseñar matemáticas lo vamos a aprender dividido en dos partes. Vamos a subir videos cada semana y vas a aprender dentro de cada uno de los videos una parte que corresponde a teoría y tips matemáticos para ir resolviendo algunas situaciones que se nos presentan dentro de la temática relacionada. Te pido por favor que seas constante, no empieces a elucubrar o a estar suponiendo y preguntando antes de. Te invito a que veas el video completo, luego el curso completo, para que tengas una idea bien clara de qué se trata y luego empieces a hacer las preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para este curso? Tienes que comentar abajo del video, estar suscrito obviamente al canal, darle un clic en la campanita, esa que aparece junto al botón de suscripción, porque te permite que te llegue una notificación a tu correo diciéndote que la próxima clase ya está subida. La suscripción a este curso es completamente gratis. El curso es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es estar seguro que perteneces a esta familia, a este canal. En la descripción de este video te voy a dejar un link donde te explico cómo suscribirte al canal. Así que ahí lo vas a encontrar, no te compliques en eso ahora. Termina de ver este video y luego te vas a la descripción, le das un clic a ese link y ahí te explico cómo te puedes suscribir. No cuesta ningún centavo, lo único que necesitamos es que nos apoyes compartiendo este video con padres, madres de familia, con estudiantes, con compañeros docentes, para que más personas se suscriban y seamos una comunidad mucho más grande y podamos ir subiendo más temas de acuerdo a lo que ustedes nos van sugiriendo. Recuerden que la educación y formación en línea es una prueba de que los seres humanos aprendemos aquello que nos interesa. Nadie te obliga a aprender algo que tú no quieres. Estás aquí porque estás interesado en aprender a enseñar matemáticas y en aprender matemáticas. Vas a aprender precisamente esos detallitos que hacen que nosotros no comprendamos una materia que no es complicada, sino compleja en el momento de la presentación. Recuerden que no hay nada más satisfactorio que enseñar a otros aquello que les resulta difícil. Leer y escribir les resulta muy complicado a los niños y a algunas personas mayores. Matemáticas les resulta complicado a muchas personas y por eso este curso tiene la idea de desentrampar muchos de los mitos que hay alrededor de esta asignatura. Hasta aquí llega la introducción de este curso. Prepara una libreta, papel, lápiz, un cuaderno para tomar apuntes. Si tú tomaste conmigo el video de lectoescritura, sabes que yo te estoy explicando una parte de la teoría, te enseño algunos ejercicios y te dejo en la descripción siempre algún link para que leas y apoyes con teoría lo que estamos explicando. Así que llegamos hasta acá, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que comentar cada uno de los videos que vamos subiendo y al final, para obtener un diploma de participación, lo único que necesitas es probar que estuviste en cada uno de los videos que nosotros hemos ido subiendo. No te quiero hacer pesado el video, así que vamos a comenzar. Están todas las instrucciones dadas, ya sabes lo que tienes que hacer y ahora sí, a aprender. Hoy vamos a hablar de qué son las matemáticas. Este curso se compone de 10 clases, porque ya sé que me vas a estar preguntando ¿cuántas clases voy a estar aquí? Bueno, van a ser 10. Lo que vamos a hacer hoy es comprender los términos básicos para entrar de cabeza a lo que corresponde a los ejercicios. Hablemos pues de qué son las matemáticas. La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. La palabra matemática tiene
tiene su raíz etimológica en el griego antiguo, que quiere decir campo de estudio o instrucción. Aunque el término ya era usado por los pitagóricos, alcanzó su significado más técnico y reducido a estudio matemático en los tiempos de Aristóteles. Su adjetivo es matemáticos, relacionado con el aprendizaje, lo cual de manera similar vino a significar matemáticos. En particular, mathematicae, en latín matemática, que significa el arte de la matemática. La matemática en realidad es un conjunto de lenguajes formales que pueden ser usados como herramienta para plantear problemas de manera no ambigua en contextos específicos. La Sociedad Estadounidense de Matemática distingue unas 5.000 ramas distintas de matemáticas. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos, lo que no se puede tocar. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llega por deducción. Además de lo que te he dicho, no podemos dejar pasar por alto que existen dos importantes tipos de matemáticas. La primera, las matemáticas puras, que se encarga de estudiar la cantidad cuando está considerada en abstracto. La segunda, las matemáticas aplicadas, que proceden a analizar el estudio de la cantidad, pero siempre en relación con una serie de fenómenos físicos. Las matemáticas trabajan con cantidades, con números, pero también con construcciones abstractas, no cuantitativas. Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas, mediciones con correlatos físicos. Es posible dividir las matemáticas en distintas áreas o campos de estudio, como sucede con las ciencias sociales. En este sentido, dentro de las matemáticas puede hablarse de la aritmética, o sea, el estudio de los números, el álgebra, el estudio de las estructuras, esa que a usted le gusta tanto, la geometría, que es el estudio de segmentos y figuras, y la estadística, que es el análisis de estudios recolectados, entre muchas otras. A lo largo de la historia han existido importantes matemáticos que han destacado por sus aportes y descubrimientos que han realizado. En concreto, y entre los más significativos, Pitágoras, 569 a.C. al 475 a.C., considerado el primero puro que realizó importantes avances en materias tales como aritmética y geometría, pero su aportación más significativa es la del famoso teorema que lleva su nombre. Otro de los representantes que no podemos dejar de lado es Isaac Newton, 1643 a 1727, la época en que ubicamos a este matemático. Este inglés está catalogado como otro de los matemáticos más fundamentales de la historia del ser humano. Esto es debido a que, entre muchas otras cosas, llevó a cabo el desarrollo del cálculo integral y diferenciado. Hoy día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso en disciplinas que aparentemente no están relacionadas con ellas, como la música, por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica. Las matemáticas son parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. En nuestras lápidas se leerá el año de nacimiento y el año de muerte. Es decir, nuestra vida, nuestra existencia se mide en números. El tiempo, la medida del mismo, son horas, minutos y segundos, representados todos en números. Eso que sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos con dinero, las cosas buenas o malas son medidas en escalas. Nuestros hogares tienen medidas que garantizan que los techos no nos van a caer encima. El albañil que construyó la casa sabe de medidas, o no podría mantener las paredes con ángulos correctos para que no se derrumben. Ir a comprar el pan requiere el mínimo de conocimiento matemático. Saber matemática es parte de nuestra vida y no algo despreciable o difícil. Hacerles saber esto a los niños, a padres y madres de familia, cómo nos rodean los números y lo comunes que son en nuestra vida, nos hace que nos quitemos ese gran mito de las matemáticas son difíciles. Desde luego que no. Las matemáticas son la vida misma. Contar es lo que hacemos. Contar los dedos, nuestra edad, nuestra familia, cuántos hermanos tenemos, cuántos primos, cuántos hijos, cuántos exnovios, cuántos matrimonios, cuántos diplomas, el calendario,
El mundo entero es un número y nosotros también. Entendido esto, podemos pasar a la clase siguiente. Hola, bienvenido a la clase número 2 de este curso, Cómo aprender a enseñar matemáticas. No es difícil, ya lo dijimos, eso está establecido en las clases anteriores. Hoy vamos a trabajar otro tema. Galileo decía que las matemáticas eran el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Hoy aprendemos número y numeral. Un número representa la idea de un conjunto. Puede ser un número natural, entero, racional, etc. Numeral es la representación gráfica. Por lingüística, significado, idea evocada por quien concibe el significante. Significante es la idea acústica producida por la secuencia lineal de los sonidos que soportan el significado. Es decir, cuando decimos 3 y pensamos en la cantidad, representa el 3, o sea, el contenido semántico de 3. Pensamos en un significado, eso es el número. Cuando decimos 3 y pensamos en el signo 3, estamos hablando de un signo, un sonido que representa cantidad. Lo que estamos tratando de comprender acá es el significante y el significado. Recuerden que a los chicos no les podemos decir piensa en un número 3. Generalmente hacemos uso de esto. Estos son 3 y evocamos siempre algo que puede ser tocado o visto, como el número 3, que lo dibujamos. Sin embargo, al hablar con los niños, intentamos que ellos tengan en su cabeza, y así le pasa a muchos profesores que están trabajando con niños pequeños y pretenden que ellos comprendan el número 3 solo porque usted lo escribió ahí. El número 3 siempre va acompañado de algo y le decimos 3 manzanitas, 3 fibrones, 3 nubes, 3 manzanas, 3 papas, 3 hermanos. ¿Por qué? Porque cuando se está muy pequeño, todavía no se han alcanzado ciertos procesos lógicos en el cerebro y el significante y el significado, en el caso específico de las matemáticas, debe tener algo para que el niño pueda verlo, para que pase de lo que se puede tocar a lo que no se puede tocar. Y luego el número 2 empieza a tener significado y significante para el niño, aunque no exista el dibujo. Pero cuando se está muy pequeño, cuando estamos con los niños en el jardín, en el kinder o en el primer grado, es preciso que usted, querido profesor, o padres y madres de familia, no insistan con que el niño esto lo maneje como lo manejamos los adultos, porque para ellos un número tiene que ser algo tangible. Anda y tráeme un número 2. ¿De dónde? Tiene que ser siempre con objetos, con asociaciones concretas. Llegamos hasta aquí con el significante y el significado, con el número y el numeral. Ahora les voy a dar el truco matemático de la clase de hoy. La clave para triunfar es aprenderlas bien desde el inicio. Resolver problemas es la clave para aprender matemáticas. Enseñar matemáticas como nos hubiese gustado que nos enseñaran a nosotros. 15 minutos de trabajo diario de lunes a domingo incrementan la agilidad mental. El someter a un niño a una dosis de frustración diaria terminará por decir que no le gustan las matemáticas. Son 15 minutos, no abuse por favor de este tiempo. Si usted pone a un niño durante 2 horas a que dibuje números y que luego se aprenda tablas de multiplicar o que sume algo que no le guste y que no comprende, lo que vamos a generar es frustración. Son 15 minutos diarios y vamos a empezar a desarrollar la agilidad mental, lógica, matemática que nosotros queremos. Vamos a hablar de las cantidades. En el video anterior te hablé acerca de los 15 minutos. 15 minutos que tenemos que trabajar con los niños y hubo una serie de confusiones. Yo sé que este video lo miran colegas docentes, pero también lo ven padres y madres de familia y algunas madres que están trabajando el homeschooling. Para las mamitas que están trabajando en casa con sus hijos, recordarles que cuando yo digo de trabajar 15 minutos se me escandalizan. No, ¿cómo 15 minutos? Hablo de 15 minutos
que usted va a dedicar, por ejemplo, 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la tarde. No los 40 minutos y me lo tienen ahí sentado al niño y ahora te vas a aprender esto. Eso no se hace. Aclaro eso porque algunas madrecitas me están contando sus estrategias de enseñanza y definitivamente no son. Yo les voy a comentar algo. Yo tenía un docente que decía que el aprendizaje no estaba en función de las horas nalga. A eso se refería, que el aprendizaje no está en función de que el niño esté sentadito ahí el montón de tiempo y a más tiempo está sentado más aprende. Incorrecto. El momento de atención de los niños y de las personas en general es muy breve. De hecho, yo trabajo estos videos en YouTube con el menor tiempo posible, porque si yo me extiendo 40 minutos, le puedo jurar que usted va a pagar esto y dice, otro día lo sigo viendo, ¿cierto? Porque así somos los seres humanos. Necesitamos estar estimulados y el tiempo de estimulación y atención que tenemos los seres humanos es realmente muy breve. Me puse los lentes porque no veo nada. La atención es en los seres humanos un regalo maravilloso, que el que está enseñando, llámese docente, facilitador, padre de familia, quien sea, debe saber aprovecharlo. Es muy pequeño el tiempo y en los niños es más pequeño todavía porque todo es novedoso y todo lo distrae. Hablemos pues de las cantidades. Vamos a hablar de la vida real. En la vida real, el presidente actual, al menos en este momento, en el año 2017, presidente de los Estados Unidos es el señor Donald Trump. Y él está diciendo que va a construir un muro, ¿cierto? Y dice que el muro va a costar unas cantidades que se salen de lo que nosotros podemos concebir en nuestras cabecitas. Se han hablado de cantidades como 1.400 millones de dólares para construir el muro. Usted y yo podemos dimensionar 1.400 pesos, 1.400 dólares, pero no podemos dimensionar en nuestras cabezas 1.400 millones de dólares, cuando nunca hemos visto ni siquiera 1 millón. Con lo que estoy tratando de ejemplificar es que usted le es fácil decirle al niño, ¿cuántos soles hay? Y el niño dice, 1. Pero si usted le dice, ¿y esta cantidad? Y lo que conseguimos con el niño es ¿qué es eso? Hay muchas personas adultas que son incapaces de leer cantidades grandes. Y eso no significa que tengan un tipo de atrofia. Significa que la parte de la abstracción a la concreción no se hizo o se hizo mal. Y en eso tenemos la culpa los docentes y padres y madres de familia. La cuantificación, el poder decir una cantidad, está relacionado con lo que yo puedo tocar. La etapa concreta, la etapa que el niño está tocando todo y entonces lo que yo puedo tocar existe, está en los pequeñitos, precisamente en la etapa preescolar hasta por los 8 o 9 años. Entonces nosotros le decimos a los niños, cuente con los deditos. Todo va perfecto, estimado compañero docente, padre, madre de familia o incluso tú, estudiante. No sientes ninguna complicación cuando te dicen, ¿cuánto es 5 más 5? Perfecto, tengo 5 dedos aquí, 5 dedos aquí, ya me resolví. El problema es cuando me dicen cantidades que exceden la cantidad de dedos que yo tengo, ¿cierto? Porque dejó de ser concreto para pasar a una etapa abstracta, algo que yo no puedo tocar, y entonces empieza a volver complicado. Lo que hacemos los docentes, y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno en materia, es volver concreto lo que no se puede ejemplificar con los objetos que tengo en la vida real. De manera que empezamos a darle sentido a objetos y le damos valor. Estas piedrecitas es una piedrecita, pero yo le voy a asignar valor. Y a partir de hoy esta no va a ser una, sino que va a representar 1000. Y esta otra, 1000. Y entonces ahora estamos contando 2000. Yo le estoy asignando un valor. Entonces empezamos a trabajar con los estudiantes el término valor. Esto tiene un valor, esto también.
Lo que hacemos cuando trabajamos las matemáticas es asignar valores a un icono, a un dibujo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de número y numeral? Pues bien, lo que estamos ahora es reafirmando ese concepto. Los docentes a veces cometemos un error, y también los padres y madres de familia. Suma, ¿cuánto es 20 más 20? Los niños pequeñitos no tienen esa dimensión. Para ellos ese 20 que usted le está diciendo es los 1.400 millones que están diciendo en Estados Unidos del muro. Una cosa que no podemos dimensionar porque es demasiado grande, porque nunca la hemos visto. Entonces, lo que yo voy a trabajar con los niños es asignarle el valor a algo que pueda ver para que luego, con el tiempo, esto tenga un valor en su cabeza y empieza a asignarle dentro de su cerebro algo concreto, un concepto abstracto. Por eso, cuando los chicos tienen 14 años, por ahí empezamos a trabajar álgebra, empezamos a trabajar otro tipo de conceptos que son mucho más complejos. Antes de eso no. Hago un alto aquí. Hay niños que son superdotados en el área de matemáticas y que comprenden a los 5 años cosas que ni siquiera los profesores dando clase entienden. Pero esos casos son excepcionales, se salen de la norma. Hay otros casos que las personas llegan a los 14 años y no han comprendido lo que deberían haber comprendido a los 6. Y yo quiero aclarar esto porque los profesores queremos meter a todos los niños en una sola caja y evaluarlos a todos con la misma norma, y aunque algunos me dicen ese concepto que da Gardner no es cierto, eso se lo han inventado, eso es comercio. Si usted quiere, créalo así. Pero pasa que en el aula, los que trabajamos en el aula, nos damos cuenta que todos los chicos son diferentes. Y si tengo 35 niños en el aula, tengo 35 personas diferentes que aprenden de manera diferente. Para llegar al concepto concreto y pasar del concepto concreto al concepto abstracto, el niño debe vivir experiencias. De manera que cuando suma 5 más 5 y le da 10, y que eran los deditos, luego ya no va a usar los deditos, porque ya entendió cómo funciona. Y con cantidades pequeñas empieza a ir de a pasito a la etapa abstracta, es decir, que puede sumar sin estar tocando absolutamente ningún objeto. Pero mientras llega a ese momento, y no todos llegan a la misma velocidad, hay niños que lo entienden en 5 clases, hay niños que se pasan 2 años y no lo han comprendido todavía, porque cada cerebro va madurando de manera diferente. Lo que vamos a hacer en nuestras casas, y a las compañeras maestras también, van a pedirle a cada niño que consiga los cartones donde vienen los huevos. Los cartones, estos que nos lo venden, creo que este es el más grande, porque hay unos que son más pequeños, necesitamos el más grande para que trabajemos las cantidades. Lo que yo hice fue tomar un cartón y colocarle números para que los niños puedan trabajar. De hecho, aquí trabajan hasta el 30. Vamos a utilizar, pueden ser semillas de porotos, de frijoles, piedrecitas, cualquier objeto que a usted se le ocurra barato, pueden ser incluso rueditas de cartón, y ellos las van a colocar aquí. Esto es fácil porque podemos enseñarle a sumar de manera horizontal o de manera vertical, y siempre va a estar usando objetos concretos. Con esta tabla hasta el 30 usted va a lograr que el niño avance un montón en cuanto a la abstracción y la concreción, sin conseguir llenar su salón de clase de objetos, porque con esto usted puede sumar de aquí y le va a salir cantidades impresionantes, y los niños la van a trasladar al cuaderno. Ese ejercicio siempre debemos hacerlo, porque tenemos que estar jugando con la idea de concreto y abstracto, y para que esto se vuelva real, tiene que haber un cuaderno y un lápiz. El niño escribe las cantidades que va sumando, los resultados que va obteniendo, y los coloca en su cuaderno.
siempre va con el grafo, con el dibujo del número, para que asocie cantidad, eso que no puedo tocar, con algo que sí puede tocar, que él mismo dibuja, que es la cantidad, lo que lo vimos en la clase anterior. Yo espero que ustedes se pongan a trabajar con su tablita. Esa tablita para sumar les va a servir cantidad, y cada niño va a andar cargando esto, que no le va a costar un centavo y que nos va a resultar sumamente útil. Quiero aclarar dos cosas. La primera, para que el estudiante pase al número escrito, debe tocar objetos y no al revés. No ponga al niño a hacer líneas donde dibuja el número 1, el número 2, el número 3, y usted no le ha explicado que eso significan cantidades, porque las cantidades son fundamentales en las matemáticas. Primero, para que el niño dibuje el número, debe haber tocado cantidades. Si no, no podemos pasar. Eso es como agarrar las cosas al revés. Ojo con esto. Y la segunda cosa que le voy a decir. Muchas personas piensan que están atrofiadas para las matemáticas. ¿Qué me pasa a mí? Que yo no entiendo las matemáticas. Yo estoy cerrado con las matemáticas. Le hago una pregunta. Una persona que da el reporte del tiempo y dice, el día sábado hay 50% de probabilidades de lluvia y el día domingo hay 50% de probabilidades de lluvia. Por lo tanto, el fin de semana tiene el 100% de probabilidades de lluvia. ¿Ese planteamiento que acabo de hacerle le parece correcto? Piénselo. Ahora que usted ha razonado lo que pregunté, si su respuesta fue, ese planteamiento está incorrecto, usted sabe mucho de matemáticas. Si usted piensa que el planteamiento es correcto, necesitamos tomar este curso con mayor intensidad. ¿Qué quiero decirle? Las matemáticas son sumamente sencillas. Usted escuchó el planteamiento y dijo, eso es incorrecto, y planteó dentro de su lógica matemática muy buena, cuál es la situación que está errada. Ahora que hemos entendido esto, estamos listos para la siguiente clase. Hoy vamos a hablar de las operaciones básicas matemáticas. Hay distintos tipos de operaciones: suma, resta, multiplicación, división. Es importante que sepamos aplicar la operación más adecuada ante un problema, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Los chicos nos van dando la medida de lo que se va volviendo complejo. Recordemos antes que nada que nuestro sistema de numeración se compone básicamente de unidades, decenas y centenas. Las unidades son números de una cifra y se caracterizan por ser los primeros números que van del 0 al 9. Las decenas son los números de dos cifras y van del 10 al 99. Y las centenas son los números de tres cifras que van a partir del 100. Definamos qué son las operaciones básicas. Si queremos reunir, juntar, agregar cantidades u objetos y saber su total, esto es una suma. Si lo que nosotros queremos hacer es lo inverso, es decir, calcular cuánto queda de un total, si le quitamos una cantidad específica de objetos o números, a eso le llamamos resta. La multiplicación nos permite realizar cálculos de sumas con más facilidad, sin tener que hacer sumas reiteradas del mismo número. Eso es una multiplicación, obviamente. Y la división se aplica cada vez que queremos repartir un objeto o una cantidad entre un cierto número de personas o como nosotros estemos planteando el problema, pero que tenemos que dividir cantidades entre una cantidad menor o mayor. Y aquí es donde se vuelve interesante el juego matemático, porque empezamos a decir, yo no puedo repartir 5 naranjas entre 2 personas porque entonces sobra una naranja y no le doy igual, y empezamos con las fracciones y ya sabemos hacia dónde va. Pero hoy nos concentramos en las operaciones básicas. Para cada operación matemática hay un símbolo que la representa. Para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Estos símbolos colocados antes de los números significan que la operación que se va a hacer es tal cosa. Por ejemplo, en este caso lo que tú estás viendo es la operación que vamos a hacer. Si el símbolo aparece ahí, yo sé que es una suma. Si es esto,
es una multiplicación. Enseñar los símbolos es importante y los docentes hacemos, padres de familia, cuando estamos queriendo ayudar a nuestros hijos, hacemos algo incorrecto. Empezamos a ponerle sumas y le ponemos el simbolito y no le decimos qué es lo que significa. Como que a veces damos por sentado que los chicos ya lo entienden, que lo saben porque por alguna extraña razón apareció en sus cabecitas. No funciona así. Los símbolos que acompañan las operaciones básicas matemáticas son estos. Y la multiplicación a veces se representa por un punto o una X. Y la división con dos puntitos y una barra en medio, a veces solamente es una barra inclinada, diagonal, o este simbolito. Y es la división. Esto hay que enseñarlo antes de meternos a las operaciones básicas. Se le enseña a los niños. Esto significa suma, esto significa resta. Tenemos que decirlo, no lo demos por sentado. Esto es una de las cosas importantes para trabajar las operaciones básicas matemáticas. Otra de las cosas a recordar es que cuando yo diseño un problema matemático, debo recordar qué operaciones estoy evaluando. Si es para la suma, resta o si es una combinación de estas cuatro. ¿Por qué? Porque cuando yo le planteo el problema al niño, en la consigna yo debo decirle: en el siguiente problema matemático vas a encontrar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, si es así como usted ha planteado el problema. Pero siempre debemos decirle: no, yo quiero que adivine. En un primer momento, y estoy hablando cuando estamos evaluando periodos o unidades o un momento específico de la clase, debemos aclararle. Ahora, si usted está evaluando ya al final de curso y quiere saber qué tanto aprendió, lo hace. Pero de momento las consignas deben ser bien claras, específicas. Los profesores de matemáticas cometemos errores. Y uno de los grandes errores es asumir que los muchachos van a entender, o los niños, lo que nosotros creemos que se entiende. O sea, eso se da por entendido. No se da por entendido. Las consignas deben ser claras y específicas. ¿Por qué? Porque cuando el joven viene, o el niño, a reclamar porque no se sacó un 10 y el otro niño sí, y usted dice: pero es que eso se sobreentiende. No se sobreentiende. Las consignas deben ser claras y en matemáticas debemos ser bien específicos con lo que queremos que el niño haga. Entonces escribe correctamente qué es lo que queremos que haga. Y definimos así. En el truco matemático de hoy te voy a enseñar cómo hacer problemas matemáticos. Los problemas matemáticos, y es el tip matemático que debes aprender, es el siguiente. Lo que un profesor hace cuando pone un problema matemático es asegurarse que lo que enseñó en clase va a ser desarrollado a través del problema matemático. No se pone un problema matemático basándonos en algo que no hemos enseñado. Por ejemplo, si yo no he enseñado sumas de 3 cifras, no puedo poner este problema, porque este problema lleva 3 cifras. Sí, pero yo les enseñé a sumar en 2 cifras, tienen que entender. No, señor. Y ese es uno de los grandes errores de los profesores de matemática, y todos nos hemos quejado de eso en algún momento como estudiantes, que nos dicen una cosa en la clase y nos mandan una tarea que no tiene nada que ver con el ejemplo que nos dieron en la clase. Y si eso es así, la frustración es abismal de los estudiantes, porque no sé qué es lo que voy a hacer. Y cuando le voy a entregar la tarea al profesor, salgo mal. ¿Y por qué salí mal? Porque el profesor me dio un ejemplo de suma de 2 cifras, pero me dejó un problema con suma de 3 cifras. Entendamos que esa reiteración de ese error es la que hace que muchos profesores de matemáticas sean odiados por sus estudiantes, porque se cae muchas veces en esa situación anómala educativa. La intención es complejizar al estudiante, pero en realidad lo que hacemos es frustrarlo. Así que hoy yo trabajé 3 cifras. Ojo, trabajé 3 cifras, pero en ningún momento puse problemas. Vea cómo se aplica esto. En la clase yo hablé de que las 3 cifras son centenas. Y escribimos las centenas en la pizarra y hablamos de dónde hay centenas. Todo perfecto. Escribimos números, mostramos cómo se suma con 3 cifras, cómo se lleva, números de los que van quedando, todo perfecto.
Cuando yo dejé la tarea, yo dejé esto. Y escribo, un restaurante vende el menú del día a 100 pesos. Fueron a comer 5 estudiantes, 3 maestros y la directora. ¿Cuánto gastaron si todos consumieron ese menú? Y aquí quiero explicarle lo que hacemos cuando planteamos un problema matemático. Un problema matemático lleva elementos distractores que solo le dan coreografía al problema. Esto es coreografía. Esto es coreografía, coreografía, coreografía y todo esto también. Lo que el niño tiene que buscar y le tenemos que enseñar, cuando yo dejo un problema, yo a Alba, la maestra de matemática, dejo un problema, ¿saben qué, chicos? Yo siempre les pongo datos. Este es el dato, este es el que usted me tiene que buscar cuando está leyendo el problema. Y aíslelo, agarre el dato y póngalo aparte. Aquí hay otro dato, aquí hay otro, y aquí hay otro, que se infiere, porque no dice y una directora, y dice y la directora. Aquí tengo datos, esto lo saco aparte. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Fácil, eso me lo dice donde está el símbolo de pregunta, donde está la interrogación, ahí está la consigna de lo que yo debo resolver. Dice, ¿cuánto gastaron? Ajá, ¿cuánto gastaron si todos consumieron ese menú? El menú valía 100 y luego tengo que sumar, suma de unidad, que ya la vimos, ese tema ya está. Y luego tengo que descubrir cuántas centenas se gastaron en ese menú. ¿Se entiende? Un problema matemático, pues, debe estar bien planteado, basado en lo que los chicos han visto, no en clases que no hemos visto. Esto no es la sorpresa. Si soy profesora de sociales y estamos viendo la Primera Guerra Mundial, no le voy a preguntar al chico, bueno, para mañana me traen quiénes fueron los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la primera, no hemos llegado a la segunda, entonces no tengo por qué, según yo, crear expectativa y saltarme al contenido siguiente. Profesores y profesoras de matemática, padre y madre de familia, no se adelante a los contenidos. En matemáticas hay que estar seguros. Si el niño suma bien, pasamos a la resta. Si el niño resta bien, pasamos a la siguiente operación básica. Pero no vamos atropellando contenidos, porque si los estudiantes no dominan las 4 operaciones básicas, van a tener problemas de matemáticas toda la vida académica y hasta fuera de la escuela. Cuando vayan al supermercado, cuando vayan a todos lados. Primero se resuelve la parte de las operaciones básicas, que queden bien claras, y luego pasamos a otros contenidos. ¿Se ha entendido? Espero que sí. Nos vamos a encontrar en la próxima clase. Vamos a trabajar la suma y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la suma, cómo trabajarlo y todos los datos que se han quedado. Hoy es una introducción a las 4 operaciones básicas y cómo se plantea un problema. Bienvenido, bienvenida. Vamos a trabajar la suma. Este curso de matemáticas está sumamente interesante, entre otras cosas porque hemos descubierto algunos errores que tenemos los padres, madres de familia que están trabajando con la enseñanza en casa, o los padres que quieren colaborar con sus hijos apoyándolos en el aprendizaje de las matemáticas. Los profesores que trabajamos con niños pequeños o con adultos que están iniciando su aprendizaje formal, sabemos que no es fácil trabajar las matemáticas, entre otras cosas porque hay un montón de mitos alrededor del tema. El odio hacia los profesores de matemáticas es indescriptible, entre otras cosas porque los profesores de matemáticas no aplican el hecho de explicar pasito a pasito para qué va a servir cada cosa. No todos. Yo tuve maravillosos profesores de matemáticas, pero no todos tienen esa bendición. Algunos nos encontramos con profesores, como en todas las materias, que no quieren tomarse el tiempo para explicar de qué va cada cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es dedicar un tiempo a explicar. Conforme han pasado los tiempos, los seres humanos necesitamos más explicaciones. Cuando usted y yo, que andamos rondando los 40 años, por ejemplo, no ando rondando los 40, ya di un saltito para ahí, para esa década. El punto es que
los que estamos de mi generación nos enseñaban un montón de cosas de matemáticas y no cuestionábamos nada, pero las generaciones cambian y los niños ahora cuestionan todo. ¿Y eso por qué? ¿Y para qué? Bueno, y expliquémosle. En la medida que le vamos explicando, los niños van tomando interés. No se aprende lo que no me interesa. Usted va a visitar a su abuela y su abuela quiere que usted aprenda a hacer la sopa de pollo que a ella le fascina, y usted odia el pollo y odia la sopa. Y su abuela se deshace en explicaciones para que usted aprenda a cocinar la sopa de pollo, y usted salió de ahí igual que como entró, porque a usted no le interesa aprender a hacer sopa de pollo. Pasa lo mismo con la suma, pasa lo mismo con la resta, multiplicación, división, algoritmos, ecuaciones. No aprendemos porque no nos interesa. Ahora, si a mí me despiertan el interés, entonces yo voy a aprender eso. Hoy vamos a hablar de la suma. En la clase anterior hablamos generalidades de las 4 operaciones básicas. Hoy vamos exclusivamente con la suma. La suma tiene 2 elementos: sumando y total. Todos los elementos que aparecen en una suma, antes de la línea y del símbolo igual, se llaman sumando. El resultado de ese sumando, de toda la suma de ellos, es el total. Nada más, ahí no nos complicamos. La suma tiene propiedades. La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y el elemento neutro. Estas propiedades de la suma nos permiten saber qué podemos obtener de la suma de las cantidades. En clase a los estudiantes se les explica que el orden de la suma no afecta el resultado. Puedo tener en desorden todos los números y siempre me va a dar la misma cantidad en el total. Esa es la propiedad conmutativa. En la propiedad asociativa, similar a la anterior, podemos cambiar el orden de los sumandos y tener 3 cantidades acá, 343 más 2 más 12, y podemos invertir el 12 para acá, el 300 para acá, y el resultado que vamos a obtener, aun cuando cambiemos las cantidades y los tamaños, siempre va a ser el mismo. Y el elemento neutro es el 0. No importa dónde lo sumemos, cuántas veces lo pongamos, no va a alterar la suma. Esto es las propiedades de la suma y los elementos de la suma. Ahora vamos a pasar a algo mucho más delicado. Cuando los docentes queremos enseñar a sumar, o los padres, entramos en un terreno bastante escabroso, y es que queremos que los chicos aprendan a sumar porque sí. Te dije en la clase anterior que no podemos manejar cantidades si no tenemos objetos. Yo traigo una serie de objetos y una serie de sugerencias para que trabajemos la suma. Pero quiero decirte algo antes de mostrarte los objetos. Hay una serie de tips para aprender a sumar que todos podemos poner en práctica. Cuando vas caminando con tu hijo y es un niño pequeño, entre preescolar hasta los 6, 7 años, podemos ir jugando con los números. Por ejemplo, mira, hoy vamos a ir viendo cantidades en los números de las casas. ¿Qué número tiene esa casa? ¿Y esa casa qué número tiene? ¿Y esa casa? Y no está haciendo suma, sino que solo te dice 22, 45, 1200 tanto. Le dices tú, ¿por qué vamos así? Podemos identificar los números uno por uno. 1, 4, 3, 7. Y no te va a leer la cantidad completa, pero te va a identificar número por número, y es lo que queremos. Cuando vamos al restaurante, le das el menú y le dices que identifique, por ejemplo, cuántos números 1 hay en el menú, cuántos números 5 hay en el menú. Le enseñas la guía telefónica, si es que todavía hay guías telefónicas en algunos lados, y le pides que te marque con rojo y te encierre ahí en un circulito todos los números 5, todos los números 8. Hay formas de enseñar jugando. La enseñanza no es necesariamente sentar al niño enfrente de nosotros en la mesa y decirle, ahora voy a jugar a que yo soy tu maestro y yo te enseño. O en el caso de nosotros como docentes, jugamos con muchas cosas en el salón de clase con la intención de que los niños y las niñas aprendan jugando. La famosa gamificación, que se deriva del game, juego en inglés, y se ha españolizado la palabra y ahora dicen gamificación, enseñar jugando. Cuando el niño no se da cuenta que está aprendiendo, no se siente presionado. Entonces podemos decirle, por ejemplo, ver las patentes o las placas de los autos y decirle que nos identifique qué número vio, a ver si vemos el mismo número en cada placa de auto. La idea es contar.
Luego le decimos, vamos a contar los árboles que hay desde aquí hasta nuestra casa, desde aquí al supermercado, desde aquí hasta la iglesia. Y vamos contando la cantidad de árboles. A ver cuántas flores vimos hoy, a ver cuántas señoras vestidas de rojo nos encontramos. Y él está sumando y no se da cuenta. Y es lo que queremos. No le vamos a decir, hoy vamos a sumar, porque se acabó la diversión. Ah, ya, qué aburrido sumar. Por favor, bajemos el tono de la enseñanza. Esto va exclusivamente para padres que están enseñando en casa o para algunos docentes que todavía son nuevitos en la práctica docente. Vamos a bajarnos al nivel suyo, al nivel del niño, y le vamos a enseñar desde su lugar. Igual, una persona adulta que está aprendiendo a sumar, por ejemplo, necesita que le enseñemos desde su lugar, no desde el mío. Y esa es la dificultad mayor que tenemos los profesores cuando estamos enseñando matemáticas, porque sabemos tanto y enseño desde mi lugar de sabiduría y de conocimiento. No es así. Tengo que bajarme a su nivel y empezar a contar a partir de él. Por ejemplo, ¿cuántas veces la abuelita se rascó la cabeza hoy? Y él está jugando y dice, ya conté, y la abuelita se rascó 5 veces. Son sumas. Él está sumando y no se da cuenta. Y usted le está ayudando. Obvio, cuando ya empecemos con el material, para él va a ser sumamente sencillo, porque usted ya se lo enseñó. ¿Estamos bien? Ahora sí vamos a pasar a la parte de los trucos. Y te digo una cosa más. No olvides ver la cajita de la descripción, porque te voy a dejar un link con 10, puede ser, 10 truquitos para enseñar a sumar. Vas a aprender cómo aplicarlo. Así que después de que veas este video, no te lo digo aquí porque no quiero que te aburras, quiero que vayas y leas el blog. Ahí vas a encontrar todos los tips para enseñar a sumar fácil, jugando. Yo te voy a dar algunas técnicas ahora y quiero que las pongas en práctica. Obviamente a mí me mata ver que padres y madres de familia compren material para enseñar a sumar. Vamos a utilizar lo que tenemos en casa. Vamos a reciclar y vamos a enseñar. Vamos. Algunos profesores optan por trabajar con el ábaco. Si lo tienes, perfecto, te pones a trabajar con él y no hay problema. Pero también podemos utilizar otras cosas. Estas semillitas, piedritas de cristal sirven para que los chicos cuenten. A mí me gusta utilizar objetos que llamen la atención, que sean diferentes, porque la idea es sacarlos del típico número. Ya vamos a pasar al número y a la parte abstracta del asunto, pero antes de llegar a eso, vamos a trabajar siempre con objetos. Entonces, vamos a poner 2 recipientes, vamos a poner en el lado derecho el objeto y acá lo vamos a pasar. Vamos a pasar uno. Si estamos en la escuela, el compañero docente, le vas a dar 10 objetos a cada niño, te digo para que tengas el control de los objetos que has repartido. 10 objetos y 2 recipientes. Los recipientes estos son las bandejitas donde viene la fruta, las cosas que te dan en el supermercado. Yo las colecto y con esto trabajo, las lavo y esto les doy a los niños. Yo no quiero que usted entre en gastos, quiero que nos pongamos a reciclar todo lo que hay. Estas bandejitas sirven para lenguaje, sirven para matemáticas, sirven para sociales, bueno. Y esto son adornitos que tengo en la casa y los uso para esto y luego me los llevo y los vuelvo a poner de adorno. Bien, indicamos que todos van a pasar uno. Y todos lo hacen. Cuando nos hemos asegurado que todos lo hicieron, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar 2. Ojo, no estoy diciendo que van a pasar otro más para que sean 2, sino que vamos a agarrar 2 de acá y lo vamos a poner abajo. Si usted está trabajando con un niño, con un solo niño en su casa, es mucho más fácil darle indicación. Cuando estamos haciéndolo en la escuela, el profesor tiene que pegar 2 carteles, en uno no hay nada y en el otro tiene rueditas. Y con cinta papel va colocando rueditas en el otro y los niños le van siguiendo. Ahora vamos a pasar 3. Y los niños van a imitar lo que usted está haciendo. Seguimos y vamos a colocar 4. Hasta ahí estamos perfectos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a introducir el concepto de número. Para ello vamos a utilizar pedacito de papel que obviamente usted lo tiene ya hecho y se lo va a entregar a los niños
para que hagamos la respectiva asociación. Yo ya le dije esto, de número y numeral. Y le colocamos número a cada cuadrito y le ponemos el número 1 al primero, el número 2 al segundo, número 3 al tercero y número 4. Y acá estamos haciendo la asociación entre objetos, hemos estado jugando y colocamos los números. Usted se preguntará, ¿y hasta dónde voy a llegar con esto? Mi recomendación es, cuando estamos empezando a trabajar con los chiquitos, por favor no exceda los números. Vamos a llegar, cuando trabajamos con esto, hasta el 5. Estamos haciendo ejercicios de introducción a la suma. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a retirar estos objetos, pero vamos a contarlos y apartamos esto y nos quedamos trabajando solo con estos. ¿Cuántos son? Y vamos a contar hasta que se domine la cantidad de números y cantidades de objetos que tenemos en esta bandeja. Cuando tenemos esto, entonces vamos a introducir los números que corresponden. ¿Qué es lo que queremos hacer? Introducir de manera gradual el concepto de cantidad. Esta es una de las sugerencias. Vamos con otra. Tenemos dos recipientes. En este yo he hecho palitos de papel. Si quieres saber cómo se hacen estos palitos de papel, yo te voy a hacer un video y te lo voy a dejar acá para que aprendas a hacerlos con revistas. Estos te sirven mucho para que los chicos aprendan a contar. Un recipiente vacío de papas, y lo que vamos a hacer es utilizar el recipiente vacío de papas para pasar objetos. Siempre el vacío lo vamos a dejar del lado izquierdo. Estamos estimulando el cerebro. Si lo dejamos del otro lado, no pasa nada. No es que el cerebro del niño se va a retorcer y va a caer en un agujero negro de desconocimiento. No, esta es una mera estrategia que por ahí me sugirieron unos colegas psicopedagogos que me dicen que les ha funcionado con los niños con los que ellos están trabajando. Aquí tenemos entonces la lateralidad, por supuesto, y le decimos a los niños que con su mano derecha van a colocar palitos dentro del recipiente de papas vacío. Hablamos en la clase anterior de unidades, decenas y centenas. Bueno, cada uno de estos vale 10, cada palito. Entonces vamos a poner 10 y contamos en alto. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Estos son los palitos con los que vamos a trabajar. En teoría, lo que vamos a estar haciendo es enseñando decenas. Ya viste las unidades en el ejercicio anterior. Aquí vamos a trabajar las decenas. Entonces, vamos a retirar esto y le vamos a decir, coloque 3 decenas. Si cada uno vale 10, el niño sabe que va a colocar 10, 20, 30. Que la retire. Ahora va a colocar una decena. Y le vamos a decir que le sume 4 decenas más. Y ahora que me diga cuántas decenas tiene aquí. Está sumando y está jugando. Y no va a pasar de estos palitos. Son 10 palitos y el recipiente de papas. Este es otro ejercicio que puedes hacer fácilmente para aprender a sumar con los niños en la escuela o en la casa. Ahora vamos con las centenas. Vamos a usar tubos de cartón, de los de papel higiénico de cocina. No recomiendo tanto los de cocina porque son bien largos y te hacen un gran volumen en el pupitre o en el escritorio. En cambio, los de papel higiénico son más cortitos y te permiten manejarlos mejor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos estado sumando con objetos, unidades y decenas. Las centenas, que es para que aprendamos a sumar con cantidades grandes, vamos a trabajarlas así. Vamos a tomar un color de papel, una página de papel de color, para decirlo bien, y vamos a ponerle a cada tubo de papel un valor. Si quieres, ya lo tienes hecho. De hecho, les recomiendo que lo hagan antes de que se lo den a los chicos para que ellos solo se dediquen a trabajar.
Nosotros lo que vamos a hacer es, estoy mostrando así rapidito, no me gusta hacer los videos largos porque la gente pierde la atención muy pronto y yo necesito que ustedes atiendan bien cómo es esto, para que no me pregunten después lo que ya salió en el video. Muchas personas me preguntan lo que en el video ya está explicado. Entonces, para evitarnos la duplicidad, hago esto. Díganme por favor si quieren que haga un video de preguntas y respuestas, porque me dejan muchas preguntas y quiero saber si leen las respuestas o no las leen, y entonces mejor me dedico a hacer un video exclusivamente solo para responder las dudas que a veces quedan cuando se hacen estos videos. Y yo aquí estoy hablando sola y a lo mejor usted dice, sí, pero yo quiero saber, y yo no le logro contestar porque no me imagino que le puede generar dudas a algo. Así que quiero mandarle un saludito a esas mamis que me están escribiendo, que están preocupadas por sus niños. Por favor, si su niño tiene 3 años, 4 años, no se desespere, mami, hay tiempo todavía para que su bebecito aprenda. Recuerde que el cerebro del ser humano termina de desarrollarse hasta los 14 años. Antes de eso, los niños están en proceso de desarrollo, unos más rápido, otros más lento, pero no significa que su niño tiene problemas de aprendizaje. No se ponga a andar viendo cosas y asustándose y pensando que usted tiene un niño con problemas. Y si tiene un niño con problemas, lo vamos a solucionar, pero no se desespere. No hay que estar asustado antes de tiempo. A cada tubo de cartón le hemos asignado un valor. El valor de estos tubos es de 100. Cuando vamos a trabajar estas cantidades, lo que precisamos es, obviamente estos lo van a hacer hasta el 900. No haga 1000 porque confunde. Recuerde que en 1000 ya estamos trabajando 4 unidades y hasta este momento estamos llegando a las 3. Estamos trabajando unidades, decenas y centenas. No hemos llegado a 1000. Cuando estamos enseñando a sumar, tenemos que asegurarnos que sume correctamente con unidades, que suma correctamente con decenas, y luego avanzamos a las centenas. Entonces, cuando tenemos esto, lo que nosotras necesitamos, nosotros como padres, madres, hacer es que el niño tenga papel y lápiz acá y que traslade lo que va a sumar. Si yo le digo que este es 100, que este vale 100, puedo jugar con el hecho de ponerle 100 a otro tubo y todos los tubos valen 100, y que luego agarre 2 tubos y que les asigne este valor. Aquí hay 200 porque cada uno vale 100 y lo colocamos de esta forma. Entonces lo que yo estoy haciendo es introduciendo el concepto de centena. Ya no son unidades, esto tiene otro valor y voy a colocar así. Lo enseño yo y luego lo pongo a trabajar a ellos. En casa es mucho más fácil porque, insisto, si solo estamos trabajando con un niño o 2, es mucho más sencillo que ellos se ubiquen. Podemos colectar 20, 30 cartones de papel higiénico y se ponen a trabajar identificando cantidades. Lo mismo se puede hacer para trabajar, por ejemplo, con los clips que se usan para la ropa, y hacemos esto para que no se rueden y no tengamos un desorden. Esto es fácil de trabajar con ellos, les gusta, porque a los niños les gusta sentir que están jugando. Recuerde que ellos no tienen la obligación de estar en algo formal y aburrido. Entonces, estamos aprendiendo a sumar de manera divertida. Luego usted puede empezar a introducir combinaciones, centenas, unidades y decenas. Y hemos aprendido todo esto en una sola clase. No les va a disgustar a los niños, aprenden, se divierten y sobre todo nosotros no estamos presionándolos ni haciendo que ellos sientan que están en un ambiente hostil donde les enseñan cosas que ellos no van a aprender. No olviden visitar el link que les estoy dejando en la cajita de descripción, donde les dejo un montón de tips para aprender a sumar de manera sencilla, sin que los niños se sientan presionados, sin que los estudiantes se sientan presionados, porque sé que hay adolescentes o chicos con necesidades especiales que también están trabajando esto. Todos estos materiales, estos pueden ser botones, no necesariamente piedritas. Botones, pueden utilizar frijoles, semillas de maíz, nada de gastos, piedritas incluso. Y nos ponemos a trabajar y a sumar.
Esta ha sido la clase de la suma. Hoy le corresponde a la resta. Vamos a trabajar esta operación que dentro de las operaciones matemáticas es una operación a la que llamamos de descomposición, porque lo que hacemos es descomponer las cifras para llegar a un resultado. Las partes de la resta, como muchos de ustedes lo saben, son minuendo, sustraendo y diferencia. Estas partes de la resta van acompañadas de un símbolo, el símbolo resto, que es un guioncito. Cuando vamos a trabajar la resta, hacemos una complicación gravísima en el cerebro de los niños, porque le decimos, tengo 2 y ahora solo tengo 1. Y jugamos con el hecho de hacer desaparecer números. De lo que teníamos vamos a tener menos. Yo tenía 2. Siempre jugamos con el concepto de yo tenía tanto y ahora voy a tener tanto. ¿Por qué hago esto? Es decir, cuando ya quedó bien claro el concepto de suma, vamos a pasar al de la resta, que es complejo en el sentido que hace que nuestros niños empiecen a imaginar y a utilizar la parte abstracta de su cerebro, anulando cantidades para poder llegar a un resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que yo hice fue buscar corchos de las bebidas. He colectado muchos y con estos voy a trabajar. Vamos a iniciar la resta siempre como consejo para enseñarle a una personita a restar, utilizando 10 corchitos o 10 objetos. ¿Por qué? Porque la resta se vuelve mucho más compleja cuando la cantidad es más grande. Entonces vamos a empezar con cantidades pequeñas, estar bien seguros que ya aprendieron con cantidades del 1 al 10, para luego pasar a las cantidades que son de llevar, como decimos nosotros. Vamos a llevarnos una cantidad y poner otra. No olviden que en la cajita de descripción de este video yo siempre les estoy dejando links donde apoyo con teoría lo que estoy hablando acá. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios para enseñarles cómo podemos practicar la resta de manera sencilla en nuestros hogares. Empezamos casi siempre utilizando la mano del niño. Le decimos que tiene 5 deditos. ¿Y qué hago si quito un dedito? ¿Cuántos quedaron? Ese es lo más común. ¿Por qué utilizamos la mano? Porque es lo que él tiene y sabe que no lo pierde, que está ahí. Entonces usamos lo que el niño tiene a su alcance. También porque son 10. Y ya dijimos que no vamos a pasar de complejizar la resta hasta ese número. Entonces empezamos con las manitas y luego vamos a ir eligiendo objetos. Yo te dije en la clase de la suma que te iba a enseñar cómo hacer estos palitos. Bueno, acá te dejo el link con la dirección para que vayas a ver cómo se hacen estos palitos. Estos palitos son parte de un taller que estoy desarrollando de material didáctico. Entonces ahí te enseño a hacer esto y tú ya sabes para qué sirve. Ya lo utilizamos en la suma, lo vamos a usar también en la resta. Así que vamos a ver entonces las técnicas. Yo voy a utilizar corchos, la bandejita esta que siempre usamos, ya les dije, del supermercado. Vamos a poner delante del niño este material. Si usted quiere, usted se pone frente a él exactamente con la misma cantidad de materiales. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de niños pequeños para empezar. Y los niños pequeños necesitan saber que el 1 es algo que puede tocar. Entonces, si yo le digo, aquí hay 10, el concepto de 10 que el niño tiene está basado precisamente en acá hay 10 y nosotros nos vamos a encargar que todo lo que el niño ve sea un número. Entonces acá hay 10. Ahí no tenemos complicación. Le decimos al niño, de estos que tenemos vamos a retirar 1 y colocamos este 1 aquí frente a él. Entonces vamos a contar cuántos quedaron aquí. 1 y contamos con ellos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quedaron 9. Vamos a anotar acá que quedaron 9.
Este ejercicio que vamos a ir haciendo con ellos los va a hacer que cuenten y que vayan escribiendo números. O sea, vamos a ir asociando numeral y número y vamos a hacer que los niños retiren. Ahora vamos a retirar 2. ¿Cuántos me quedaron acá? Vamos a hacer el ejercicio de contarlos con ellos y vamos a anotar el número aquí. Entonces, vamos a preguntarle, aquí dice 10, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos hacen falta para que aquí hayan 10? Obviamente la respuesta está frente a ellos. Entonces van a contar los corchitos que tienen enfrente. Al colocar estos 3 corchitos, volvemos a tener 10. Vamos a estar haciendo esto constantemente, sacando y poniendo y escribiendo acá los números, de manera que los niños puedan identificar cómo jugamos solamente con el número 10 de corchitos. A veces vamos a sacar 5 y le vamos a decir cuánto hace falta para que aquí vuelvan a ser 10, cuánto tenemos acá, y siempre vamos trasladando números, escribiendo. Con esto ustedes tienen para jugar un buen rato. Pueden utilizar figuritas de acción, por ejemplo, hay animalitos, cabritas, tortuguitas, todo tipo de animalitos de plástico se pueden utilizar para esto, porque esto tiene que ser divertido. Como les decía, la resta es un proceso de descomposición, de tener algo completo y pasar a hacerlo diferente. Entonces, esta es una manera en la que usted puede trabajar con ellos. También podemos utilizar directamente los números, pero yo recomiendo que los números, en lugar de poner objetos, se pongan números cuando el niño está en tercer grado. Antes de tercer grado, trate siempre de utilizar objetos que el niño pueda tocar. Se pueden hacer fichas donde nosotros anotamos los números, y por favor no caiga en el error de colocar cosas de comer, como me voy comiendo la mandarina y todo eso, porque hay un detalle con utilizar cosas de comer para restar, y es que cuando usted quiere volver al ejemplo de así estaba completo y así está incompleto, ya nos comimos todas las piezas que hacían falta para que volvamos a completar ese objeto. Así que aunque le parezca divertido, créame que no lo es, porque usted se va a encontrar en un dilema y van a terminar riéndose y al final no sabemos cómo llegamos a semejante situación. Así que para evitarse eso, vean, yo tengo acá unas semillas de girasol, y entonces lo que hacemos es que no estamos diciendo que se las van a comer, sino que vamos a contar las semillas. En esto estamos haciendo un retroceso hacia la suma. Vamos a contar cuántas semillas hay aquí y cuántos compañeritos son o cuántos hermanitos tienes, y entonces le vamos a decir, si tú agarras 5 semillas para ti, ¿cuántas quedaron? ¿Cuántas le quedan a los demás? Y dividimos en partes iguales para los demás y le vamos a quitar lo que tú te vas a comer. Entonces, eso podría ser, pero les recuerdo, si estamos utilizando, una vez una maestra llevó un pastel, una torta, y empezó a decir que iba a restar y a sumar. Mentira. Cuando llevó la torta, la partió, se la comieron, y el resultado fue que la torta estaba muy buena, pero no llegaron al resultado que ella quería, y era de trabajar la resta. Entonces, por eso yo siempre utilizo mejor objetos como este, que estoy segura que no les van a despertar el hambre y van a estar jugando. También muñequitos como estos, y jugamos a hacer un zoológico y vamos restando animales en el zoológico. Con cuentitas como estas también podemos hacer el mismo ejercicio que les mostraba. Colocamos todas acá y vamos restando, utilizando nada más pocas cantidades hasta el 10. Si ya vemos que hay dominio, vamos agregando más, de manera que el niño encuentre cada vez más reto. Pero si no lo ha superado, no podemos incluir más cuentitas. Entren a la cajita de descripción y vean por favor el link donde les estoy dejando más sugerencias y más tips para practicar la resta. La práctica hace al maestro. A caminar aprendemos caminando, a nadar aprendemos nadando, y por supuesto que
a restar restando. Así que no olviden ponerse a practicar con sus niños la resta. En esta oportunidad le corresponde a la multiplicación. Vamos a aprender cómo enseñar a multiplicar. Bienvenidos y bienvenidas, soy Alba Jiménez para los que no me conocen y vamos a trabajar el curso, a darle continuidad. En las anteriores ya hablamos de la suma, de la resta y esta vez hablamos de la multiplicación, que no es para nada difícil, sino que es una de las tantas partes que componen a las matemáticas. La palabra multiplicación proviene etimológicamente de los vocablos latinos multus, que significa mucho, y plicare, que significa doblar, lo que podría traducirse como doblar algo dos o más veces. Así puede decirse que cuando Dios dice en la Biblia, creced y multiplicaos, o que los problemas ecológicos se multiplican por la acción humana, o que las epidemias y las enfermedades se multiplican, siempre se está aludiendo a sumar algo a lo que ya está establecido. En matemáticas, la multiplicación o producto de un determinado número al que se le llama multiplicando por otro cualquiera recibe el nombre de multiplicador. Implica sumar el primer número tantas veces como el segundo indica, hallando un número como resultado de esta operación. A ver, ¿cuáles son las partes de la multiplicación? Multiplicando, multiplicador y producto. Este producto será mayor que el multiplicando, según lo indique el multiplicador, ya que la multiplicación es una suma abreviada. Decir 4 por 3 es lo mismo que expresa 4 más 4 más 4. Multiplicando y multiplicador se llaman factores. Se han confeccionado tablas de multiplicar que facilitan esta operación para no tener que sumar tantas veces cada número. Así aprendemos las tablas de memoria del 1 al 10, por ejemplo, y ya tenemos un banco de datos del cual hacer uso cuando vamos a multiplicar. Todo número multiplicado por 0 da como resultado 0, pues el 0 actúa como elemento absorbente. La multiplicación por 1 da como resultado el mismo número, pues el 1 actúa como elemento neutro. La multiplicación de números naturales goza de la propiedad conmutativa, ya que el orden en que se disponen los factores no causa la alteración del producto. Decir 8 por 4 es lo mismo que decir 4 por 8. La multiplicación es asociativa, en tanto que 4 por 8 por 2 es igual a 4 por 8 por 2. También puede aplicarse a la multiplicación la propiedad distributiva, ya que la multiplicación de un número natural por una suma o por una resta es igual a la suma o resta de los productos de cada uno de los sumandos o restandos. Por eso, un número natural, por ejemplo, 2 por 3 más 4 es igual a 2 por 3 más 2 por 4. Las multiplicaciones son sumar y sumar muchas veces, y eso, en tanto que se lo dejemos claro a los estudiantes, nos va a quitar muchos problemas de encima. Enseñar a multiplicar a los niños, entre otras cosas, es fundamental para que ellos le pierdan el miedo a lo que se viene, que es la división. ¿Y cómo se puede enseñar a multiplicar? Hay que enseñarles a aprenderse las tablas. Hay docentes que tienen cierta resistencia a esto. Por ejemplo, se plantean el hecho de que los estudiantes sumen, pero que no memoricen las tablas. Cada profesor ha descubierto sus estrategias en el aula, las que son funcionales. En una breve estadística a muchos profesores de matemática, ellos sugieren memorizar las tablas, pero entendiendo la lógica de las tablas de multiplicar. Es decir, que el estudiante conteste no porque memorizó, sino porque entendió la lógica de las matemáticas. También los padres deben tener en cuenta que antes de comenzar a multiplicar, el niño y la niña debe saber sumar y restar, pero sumar y restar bien, mentalmente, es decir, que domina ampliamente estas dos operaciones matemáticas. Además, que despierta en él el interés de aprender a multiplicar, porque ya sabe sumar y restar. En tanto que no demuestre interés por esta operación, es porque las otras dos no las ha comprendido. Me detengo un poco acá, aclarando que sumar y restar significa que puede sumar y restar por 2
3 y hasta 4 cifras. No solamente aprendió lo básico, sino que las domina ampliamente. ¿Qué podemos hacer para que los niños entiendan las tablas de multiplicar? Quiero decirles que les voy a dejar a ustedes una serie de criterios que pueden emplear con sus niños en casa o en el salón de clases, y se los dejo en la descripción. Ustedes van a buscar ahí la dirección, le dan un clic, se van a ir al blog de este canal y ahí van a encontrar todas las sugerencias. No se las doy acá porque no quiero saturarlos con toda la cantidad de información que hay respecto a la multiplicación, que dicho sea de paso es una de las operaciones matemáticas que más apoyo tiene, porque todo mundo inventa cómo enseñar cómo enseñar a multiplicar, pero no hay mucho para dividir, no hay mucho para restar. Entonces vamos a descubrir que en esto tenemos muchísimo apoyo. Hay una tablita que se llama la tabla pitagórica, que también se las voy a dejar para que ustedes puedan trabajarla, y ahí les dejo la explicación. A este video yo quería agregarle mucho material para trabajar. Tuve la sugerencia de una colega y me decía que mejor prepare material didáctico para la enseñanza de las matemáticas, es decir, que no lo mezcle dentro de este curso, y me pareció muy atinado el consejo, porque si no voy a hacer una mezcolanza y no vamos a entender nada. Así que hoy nos vamos a limitar a entender los trucos y algunas cosas teóricas de la multiplicación, y les voy a dejar este link donde ustedes van a encontrar muchas sugerencias, como les he venido dejando anteriormente. Recordemos que los niños pueden aprender las matemáticas, cualquiera que sean las operaciones, jugando el juego de canciones, el juego de los pares, el juego de adivinar cuál es el resultado. Somos nosotros como los orientadores a que este proceso no sea tan dramático ni les afecte a ellos tanto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para descubrir que nuestros chicos están asimilando correctamente lo que nosotros les estamos enseñando? Para que ellos puedan mostrarnos que han aprendido, nosotros vamos a hacer actividades donde sea necesario mezclar las 3 operaciones. Para ello nos podemos valer de problemas matemáticos, pero problemas reales. Por ejemplo, el kiosco de la escuela o el cafetín de la escuela, el comedor de la escuela, el lugar donde ellos compran, y vamos a pedirles que averigüen los precios, y vamos a fingir que vamos a hacer una fiesta y a cómo tocaría el gasto, es decir, problemas reales. No vamos a inventar nada, porque si no, no van a mostrar interés. Vamos a decirles, ¿qué tal si para la próxima despedida del año escolar nosotros planificamos y entonces empezamos a hacer el problema? Es decir, no le plantee el problema, sino que hagamos juntos el problema y luego empezamos a sumar, a restar y a multiplicar, que es la operación a la que hoy le estamos dando énfasis. No olvide ver el link que le estoy dejando para la multiplicación, donde le dejo todas las estrategias que va a utilizar. Y si usted tiene nueva, bueno, bienvenidas sean. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus compañeros docentes, y recuerden que les voy a preparar el próximo curso, todo con recursos didácticos para enseñar las operaciones matemáticas. Esta vez le corresponde a la división. Ya hemos visto las otras operaciones y esta vez vamos a tratar con la división, que, dicho sea de paso, dividir es la idea de repartir o distribuir en partes iguales. Por eso, cuando queremos comenzar a enseñar a dividir a un niño, necesitamos hacerlo con cosas concretas. Por ejemplo, y es delicioso, hagámoslo con una pizza. Dividir una pizza, cortarla en partes iguales, cortar la mitad, cortar 2 partes, eso, en el sentido plano y llano, es dividir. De manera que cuando empezamos con la división, hagámoslo de manera sencilla y deliciosa. Efectivamente, la primera etapa de la división debe parecerle a los niños que es una cosa sumamente sencilla. No le vamos a meter cosas demasiado complicadas, porque vamos a obtener frustración. Vamos a establecer que la división, el algoritmo de la división, es decir,
describir los procedimientos que deben ser ejecutados para resolver una división entre un número o dos, hay que tener bien claro que nuestros niños ya saben sumar, restar y multiplicar. Ningún niño puede llegar a esta etapa si no ha aprendido las otras operaciones básicas fundamentales de la matemática. De manera que cuando nosotros estamos enseñando división, tenemos bien claro que los niños dominan. No estoy diciendo que medianamente pueden, dominan las tres operaciones anteriores. Para ponerlo pedagógicamente y didácticamente, lo que se refiere a enseñar la división, vamos a aclarar que el proceso de aprendizaje de la división debe ir por etapas, considerando inicialmente los casos más sencillos de la división, que sería dividir en partes iguales a 2 entre 2 o dividir 2 entre 2. De esa manera, lo que nosotros obtenemos es que el niño sienta que es sencillo. ¿Qué es lo que sigue? Después de esto vamos a implicar un poquito más de elementos para que los niños se vayan familiarizando. El estudiante se va a sentir suelto y lo va a sentir sencillo porque le hemos enseñado primero a dividir una pizza, luego le enseñamos a dividir en partes iguales y ahora vamos con la etapa de poner cifras que no son iguales. En una primera etapa la división es exacta en todas las cifras. Los estudiantes entonces practican cómo dividir. En la etapa número 2 hay un resto en las unidades. Ahora los estudiantes van a practicar la parte de multiplicar y restar y la conectan con el resto. En la etapa 3, un resto en las decenas. Los estudiantes ahora usan el algoritmo entero, incluyendo bajar cifras y usar dividendos de 2 cifras. Y en una etapa 4, que sería ya donde los estudiantes lo dominan, cualquiera de los valores posicionales, los estudiantes practican el algoritmo entero usando dividendos largos. Pueden dividir en 3, 4, 5, 6 cifras. ¿Qué pasa? Que en la etapa 1, donde hablamos de la división exacta, vamos a encontrar los elementos de la división. Los dividendos, cuyas cifras de centenas, decenas y unidades, van a ser divisibles exactamente por el divisor. La meta es acostumbrar a los estudiantes a 2 cosas. La primera, acostumbrarlo a que se usa el símbolo de la división. Usted, depende en los países, en algunos países se utiliza el símbolo de división de diferentes maneras. Hay 3 símbolos que usted los está viendo ahora en la pantalla. Y luego el dividendo se escribe dentro de esa casita o rincón, si es el símbolo que vamos a utilizar, y se le acostumbra a decir cuántas veces cabe el divisor en el dividendo. A continuación de esos ejemplos se escribe a los chicos una serie de divisiones que todas sean exactas, tanto lo que se enseñó en la clase como lo que se deja de tarea. Y yo insisto con esto, no vamos a dejarle a los chicos una división entre 2 cifras si lo que yo le enseñé en la clase es una división de una cifra. Porque lo que vamos a obtener es frustración y por eso a la gente no le gustan las matemáticas, porque se frustran. Entonces, profesores, hagamos lo siguiente, enseñamos hoy divisiones exactas, yo dejo la tarea de divisiones exactas. Si hoy enseñé cifras entre 2 cifras, voy a dejar la tarea entre 2 cifras. Tengo que ser correspondiente, consecuente con lo que yo estoy enseñando en la clase y con lo que les dejo a los chicos para que hagan en su casa. Recordemos que dividir es una distribución equitativa, es decir, hay que repartir entre partes o grupos iguales. Si yo quiero repartir 12 bolas entre 3 cajitas a partes iguales, por lo que tiene que haber el mismo número de bolas en cada una de las cajas. Entonces es tan sencillo como tomar las bolas, irlas colocando en las cajitas y quedamos todos distribuidos y todo quedó bien. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a enseñar las divisiones inexactas? Entonces vamos a tener el dividendo, el divisor, el resto y el cociente complicando al muchacho y vamos a enseñarle
con divisiones sencillas para que sienta que es fácil. Lo difícil lo vamos a trabajar en otra clase. No haga como algunos docentes que enseñan lo fácil en la clase y dejan las divisiones difíciles para la tarea, cuando mamá y papá no lo pueden hacer en su casa. El proceso de división ha cambiado. Hace unos 20 años atrás se enseñaba de una manera, ahora se enseña de otra. Hay que ponerse de acuerdo con los padres de familia para que no confundamos al estudiante. Hay que explicar cuál es el método que usted va a utilizar para que si los papás quieren colaborar con sus hijos en las tareas, lo hagan de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Debemos entender que las etapas, por ejemplo, cuando ya incluimos decenas y centenas en los valores posicionales dentro de la división, vamos a tener mucho más complejo el proceso. Entonces, yo le recomiendo que usted haga una caja en su pizarrón y explique cuándo se divide en una división y solamente se divide, y tenemos, por ejemplo, 12 entre 2, esa es una división, ahí no va a haber mayor trabajo, pero si usted enseña una división que tiene más elementos, entonces usted dice, aquí se multiplica y se resta, en esta se multiplica, se resta y se suma, para que ellos vayan viendo que en realidad están haciendo un repaso de lo que ya conocen. Eso le resta el miedo a lo que nosotros estamos enseñando. Parte de las matemáticas y lo difícil es un miedo exagerado hacia las matemáticas, como que esto fuera la cosa más horrible del mundo, y no lo es. Somos nosotros los docentes los que debemos enseñarles que la gente sataniza esto porque no lo entiende. Así que vamos a enseñar a dividir, enseñando cuáles son las partes de la división. Vamos a enseñarle de manera sencilla, con objetos y cosas que pueda tocar. Sugeríamos una pizza, pueden ser naranjas o mandarinas, que también eso funciona porque lo podemos dividir. Y vamos a ser congruentes. Lo que yo dejo de tarea es lo mismo que yo enseñé. Y conforme yo lo voy haciendo complejo, voy haciendo complejas las tareas que le dejo a los estudiantes. Vamos también a recordar que hay chicos que tienen más facilidad para aprender las matemáticas y a otros les cuesta más. No significa que no va a aprender, significa que este estudiante tiene dificultades o a lo mejor aún no se sabe las tablas de multiplicar o todavía no ha logrado alcanzar los niveles óptimos en las otras 3 operaciones básicas. Para ello, yo le sugiero que usted se apoye de los estudiantes que sí han alcanzado esas competencias, que dominan perfectamente la operación de la división, y entonces cuando usted sienta que hay alguna dificultad, ayúdese con estos niños y explíqueles cómo vamos a apoyar a los compañeritos para que vayan entendiendo, pero debemos todos trabajar en una misma línea. Hay que hacerlos pasar a la pizarra, hay que hacer grupos de trabajo para que usted siempre sea el orientador y no delegar toda la responsabilidad en los niños, sino apoyarnos en ellos para que todos aprendan. Esta es una de las últimas clases del curso de matemáticas. Hoy vamos a hablar de lo que es un algoritmo. Esta es una palabra que se utiliza muchísimo en informática y los docentes la conocemos porque el algoritmo es el término con el que se definen las órdenes informáticas que llevan un proceso lógico y que conllevan una solución. Entonces siempre se habla de algoritmos en informática, pero de hecho el término es estrictamente matemático. En el árabe es donde encontramos el término algoritmo utilizado con mucha más frecuencia. Exactamente, el término fue acuñado por el matemático Al-Khwarizmi, que nació en la Edad Media, en una de las zonas de Asia que hoy se conoce como Uzbekistán. Este personaje, que es considerado el padre del álgebra que todos conocemos, también tuvo una notable trayectoria matemática y hoy día es la base para lo que nosotros hablamos y conocemos como el término algoritmo, definido como un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un problema, siempre aplicado en este caso a las matemáticas. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas para solucionar algo. Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar
a partir de un estado básico o inicial y seguir una serie de pasos propuestos para encontrar la solución. Es decir, si seguimos toda esa línea, vamos a llegar siempre a una solución lógica establecida. Cabe resaltar que los algoritmos, y esta palabra siempre están relacionadas con las matemáticas. Un algoritmo tiene dos cosas, tiene un problema y una solución. Cuando hablamos del código binario de las computadoras, estamos hablando precisamente de algoritmos. No es ajeno el término algoritmo en los niños, pero sí es ajeno que lo trabajemos nosotros en el aula y que descubramos junto con ellos qué tanto lo dominamos. Y es ahí donde entra el papel del docente en matemáticas. El dominio de las 4 operaciones básicas que ya vimos en este curso es precisamente establecer problemas, establecer soluciones y encontrarlas. Y muchísimas veces los docentes, cuando estamos trabajando las matemáticas, insistimos en que sigan un proceso para llegar a una solución. Y hay muchos profesores que nos detenemos a revisar el proceso. Si siguió el proceso que enseñé para llegar a la solución. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, precisamente esto es lo que otros docentes de otras áreas no comprenden. Los profesores en matemáticas estamos trabajando constantemente los algoritmos y los procesos lógicos ordenados. Y es ahí donde tenemos dificultades, incluso hasta con padres de familia. Es importante que cuando tenemos reuniones en la escuela hagamos énfasis en por qué nosotros establecemos los procesos. ¿Qué significa para la cabeza de los niños que estemos dejando un orden establecido a la hora de hacer soluciones a los problemas que presentamos en la asignatura de matemáticas? Sí, ¿no? Como por qué se tiene que seguir A, B, C y no A, B más C. Ajá, bueno, pero si el resultado era 33 menos C y mi hijo lo encontró, ¿por qué le puso malo? Porque no hiciste el algoritmo. ¿Pero por qué es importante el algoritmo? Porque es el proceso ordenado y lógico para llegar a. Y si no, pero tu hijo dio 50.000 vueltas y llegó, entonces tiene que estar bueno. Ahí está la dificultad. Una de las cosas que yo recomiendo para trabajar los algoritmos son los diagramas de flujo. Estos pueden ser desde establecer cuáles son los pasos lógicos que tenemos desde que nos levantamos de la cama hasta que llegamos al baño, que un profesor muy querido de matemáticas en mi secundaria, mi bachillerato, nos hacía hacer el ejercicio cuando iniciaba el curso del algoritmo, decía él, de levantarme. Y teníamos que explicar qué hacíamos al levantarnos. Le puedo asegurar que llegar al baño era muy difícil cuando él nos hacía hacer el paso por paso de levantarse de la cama e ir al baño. Y decíamos, me levanto. ¿Cómo te levantas? Y me siento en la orilla de la cama. ¿Y no abriste los ojos? Y empezaba a hacer ese jueguito que nos hacía entender a los estudiantes que teníamos que hacer una serie de cosas para llegar a un punto. Esa serie de cosas que se hacen para llegar a un punto es lo mismo que pasa con las operaciones matemáticas. Yo, docente, debo establecer por qué hago el proceso. No es antojadizo, no es que yo quiero revisarte 3 páginas de proceso. Necesito que conozcas los procesos lógicos. El cerebro de los niños a los 14 años ha alcanzado, según Jean Piaget, los máximos niveles de procesos lógicos matemáticos. Ya está ahí para resolver. Pero soy yo, docente, el que estoy encargado de enseñarle cómo utilizar la lógica matemática a los estudiantes. Y eso se hace a través de los problemas que nosotros les ponemos en las clases. ¿Qué ocurre? Si otros profesores no conocen por qué se hacen las cosas como las estamos haciendo en la asignatura de matemáticas, empiezan a meterse en el campo nuestro, a decir, sí, pero el profesor de sociales no deja eso, porque el profesor de sociales no está desarrollando procesos lógicos matemáticos de pensamiento en el niño o en el estudiante. El profesor de matemáticas sí, se entiende. Cada uno de nosotros está en diferentes áreas desarrollando y potenciando diferentes áreas del cerebro. Acá puedes ver el cerebro y las mitades, cómo trabaja y cómo funciona. Lo que estás viendo acá son la parte lógica y la parte creativa. Los profesores de matemáticas trabajamos con un área especial que debemos desarrollar.
Algunos no la desarrollan mucho y otros la traen desarrollada casi que desde el nacimiento. Vienen con una habilidad especial para las matemáticas. No nos pasa a todos, pero todos tenemos la habilidad de desarrollarlo. Los algoritmos, pues, funcionan paso a paso. Y vamos a hablar de situaciones concretas, situaciones abstractas, pero todo en un orden de realización. Los algoritmos son muy importantes en la actualidad porque están dentro de la informática, dentro de los dispositivos móviles, las aplicaciones que se bajan a los celulares y todo prácticamente lo que nos rodea funciona con algoritmos. Los chicos que son un poquito más aventajados y que les encanta todo este mundo de las computadoras, hay algunos que hasta desarrollan aplicaciones y no tienen mayores conocimientos, resulta que aprendieron a dominar el algoritmo de una aplicación y pueden desarrollar 1000 cosas. O sea, esto es importante para la vida y si lo vendemos de esa manera, vamos a tener estudiantes interesados en la clase de matemáticas. Hoy pues le tocó al algoritmo. ¿Quieres saber más de algoritmos? Todo lo que debes saber, y que no quiero aburrirte dejándotelo en un video, sino si tú quieres leer más, te lo dejo en el link de descripción. Ahí vas a encontrar una URL con todo lo que quieres saber sobre algoritmos matemáticos. Este momento nuestro vamos a elaborar material didáctico para los chicos y me lo han pedido varias maestras. Es el que vamos a utilizar los cartones de huevo, estos que donde nos venden a nosotros los huevos. Bueno, los vamos dejando, los guardamos, vean, esto es lo que a nosotros nos va a servir para trabajar. Estamos siempre hablando de reutilizar las cosas, de no tirarlas, porque la idea es que nosotros podamos hacer uso de lo que hay y no incurrir en gastos ni los padres de familia ni nosotros como docentes. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar uno de estos cartones completo. Si los niños llevan 2 cartones, bien. ¿Por qué? En un video anterior yo trabajé para enseñar los números a los niños. El link se los voy a dejar acá, este que tienen ustedes en la pantalla. Y van, si ustedes no lo han visto, le dan un clic y ahí se van a ubicar más o menos de qué va el asunto. Ese está relacionado con un tema específico. Vamos a buscar otro cartón y podemos darle a los niños 2 cartones. Recordemos que en las matemáticas trabajamos unidades, decenas, centenas y nos viene bien, pero también trabajamos con dinero. Necesitamos hacer que las matemáticas sean reales, que los niños sientan que están aprendiendo algo para y por la vida, lo que les he venido diciendo en muchos videos anteriores. Como queremos que los niños aprendan a contar, para introducir el concepto, primero vamos a enseñar a sumar. Y para enseñar a sumar vamos a elegir precisamente el cartón de huevo. Esto es lo que vamos a introducir nosotros después. Al hacer sumas, acá vamos a obtener billetes. Entonces, puede ser que los billetes usted los compre, como lo hice yo en este caso, o que ustedes los elaboren en el aula. Más adelante yo les voy a enseñar el concepto de dinero y cómo lo vamos a manejar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a colocarle números a mi cartoncito. Entonces empiezo haciendo esto. Esto es para que quede de frente a los niños. Tenemos 2 cartones de huevos y los hemos numerado del 1 al 30. Los 2 están numerados igual. Aquí los tengo así cerquita para que ustedes los puedan apreciar. Ustedes los pueden poner más distantes o utilizar solamente uno. Yo voy a utilizar 2 porque la idea es que enseñemos a sumar. Vamos a utilizar corchos, esos que hemos utilizado en las fiestas. Bueno, todos, yo los tengo, los he recogido así en un frasco. Y estos me sirven precisamente para enseñar a sumar, a restar, a multiplicar. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar material descartable, que es el cartón de huevo y los corchos. Lo que vamos a hacer es decirles a los niños que van
a tener todos, en teoría, si usted lo está haciendo con su hijo en casa, mucho más fácil. Usted va a dejar caer un corcho al azar en cualquier lado y le va a pedir al niño que anote el número de uno de los cartones y el número del otro. Cuando ya lo tenga, entonces le vamos a enseñar el valor para sumar, obviamente, y le vamos a decir que anote el del primer cartón, el símbolo de la suma y el otro número. Y ahí tenemos una operación para que el niño realice. Cuando terminamos con este ejercicio y los niños han sumado, entonces lo quitamos y volvemos a dejar caer accidentalmente en otros huequitos. Y los niños van sumando. Al final, ellos van agarrando todos los corchitos y nos van a decir cuántos corchos tienen. Esa cantidad también se va a anotar acá. La idea es jugar con los números. Si tiene niños en tercer grado, puede decirles que utilicen, por ejemplo, coloquen en el número 1 todos un corcho, ¿ya? Y luego les decimos, ahora todos van a colocar uno en el número 30 de ambos cartones. ¿Cuánto es 30 más 1? Cada uno jugando con su cartón, podemos hacer infinidad de combinaciones como nosotros queramos. Lo único que vamos a necesitar son corchitos, ideas, papel y un plumón o fibrón o marcador, como ustedes lo conozcan. Así que la idea está dada para que puedan ustedes trabajarlo. El concepto del dinero, cómo se utiliza y todo va a partir de acá, porque vamos a hacer que los niños jueguen con los corchos, que sumen de manera indirecta, porque ellos no sienten que están sumando, y para ello yo recomiendo que iniciemos con las primeras filas, del 1 al 5, del 1 al 5, cuando ya está bien afianzado, seguimos con la siguiente, hasta que el cartón, que en una semana más o menos, vamos a terminar de jugar con el cartón, lo vamos a usar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, haciendo diferentes actividades, todas con corchos y con el cartón de huevos. Les aseguro que les va a ir muy bien. Pónganlo en práctica, no van a gastar nada porque los niños llevan los cartones desde su casa, ellos mismos pueden ponerle los números, los corchitos se consiguen en cualquier lugar y nos ponemos a sumar. ¿Les gustó? Espero que sí. No olviden compartir este video con las mamás que están enseñando a sumar. Esto les encanta a los niños porque juegan con sus papás en casa o con sus hermanitos mayores. Gracias por compartir estos videos. Gracias por suscribirse. Hay que darle un clic a la campanita para que te lleguen novedades y a compartirlo. Nos vamos a encontrar en otro video educativo. Que estén muy bien. Chao.